Padre que moras en los santos cielos, Señor, agradecemos el poder disfrutar de este entorno, de este lugar que tú has creado, de la naturaleza y también de la compañía de nuestros hermanos aquí presentes. Pedimos también tu presencia sobre nosotros, tu presencia en este lugar y que todo, Señor, sea dirigido y orientado por ti. Y te rogamos también que nos ayudes a seguir firmes y a seguir con ánimo en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Muy bien. ¿Tenéis la Biblia a mano? Os invito a que podáis acompañarme en la lectura de un texto que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Bueno, vamos a leer el 15 y también el 16. Dice allí la palabra de Dios, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Bueno, en esta mañana me gustaría hablaros un poquito de la codicia. ¿Cuántos sabéis lo que es la codicia? ¿Alguno puede decir alguna cosita? Lo que entiende por codicia. Desear lo que no es nuestro. Desear lo que no es nuestro. ¿Qué más? Querer obtener más y más. Cosas materiales. Querer y obtener más y más. A cualquier precio. No nos importa la manera de conseguirlo. No nos importan las formas, sino el conseguirlo. ¿Alguna Nunca definición está más? satisfecho con lo que tiene, Estar insatisfecho con lo que uno tiene. que nunca se está satisfecho, sino siempre más y más. ¿Alguna idea más? Bueno, la codicia, dicen que es el deseo, el afán desmedido, ¿vale? Es un deseo, evidentemente es un deseo, desmedido por obtener cosas materiales o otro tipo de cosas. No siempre son cosas materiales. Y es interesante porque vamos a analizar algunos versículos de la Biblia y yo voy a hablar de 3 tipos de codicia. Pueden haber muchos tipos más, ¿no? Pero quisiera centrarme en 3 que creo que son importantes y que vamos de alguna forma a analizar. Vamos a leer Génesis capítulo 3. Tenéis la Biblia, Génesis capítulo 3. ¿Qué pasa en Génesis capítulo 3? ¿Qué se produce en Génesis capítulo 3? La desobediencia de nuestros padres. La desobediencia, ¿verdad?, de Adán y Eva, la transgresión del pecado. Y vamos a ver un poquito cómo se produce, digamos, ese primer pecado en la historia de este mundo. Vamos a leer, a ver si alguno que tiene Biblia lo quiere leer, por favor. El versículo, vamos a leer a partir del versículo 4 al 6. Bueno, dice: entonces el serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muy bien. Aquí vemos la primera tentación, ¿verdad?, que sufren Adán y Eva. En este caso, dice el texto bíblico que la mujer ve. Mirad, el pecado se produce, digamos, de una forma sensorial, ¿vale? Va a entrar por los 5 sentidos. Sabéis que Elena White, por ejemplo, en Mente, Carácter y Personalidad, habla mucho, ¿verdad?, de los sentidos de las avenidas del alma. Y es importante que nosotros podamos cuidar las avenidas del alma, porque por ahí es por donde el diablo, ¿verdad?, nos va a hacer caer. Por las avenidas del alma es por donde el ser humano va a cometer los pecados. Y aquí vemos cómo
en este caso, Eva dice que vio, ¿verdad? Y es muy interesante cuando uno estudia un poquito de psicología, estudia el desarrollo de la mente, cómo se produce el pensamiento, cómo funciona, ¿verdad?, todo el tema sensorial, cómo se produce, digamos, la memoria en la mente. Es muy interesante, pero fijaros, daros cuenta de que hay siempre un estímulo que va a entrar a través de la vista. Yo, por ejemplo, veo a alguien y automáticamente se van a producir pensamientos. Puede ser pensamientos negativos o positivos, pero se van a producir pensamientos. Yo puedo estar sin oír nada, pero sutilmente oigo que alguien está hablando mal de mí. Y nada más que entra, ¿verdad?, por ese sentido, el sentido del oído, ¿verdad?, el sentido de la audición, entran esas palabras, se procesan en la mente, automáticamente ya se generan pensamientos. Y en este caso no serían pensamientos quizás positivos, porque están hablando mal de mí. Entonces, fijaros que a través de los sentidos, ¿verdad?, es como nosotros vamos de alguna forma a tener las tentaciones. Es como el diablo nos va a provocar. Por eso es importante que nosotros cuidemos las avenidas del alma de las cuales habla el Nahuatl, porque hay unos procesos mentales que no sabemos cómo funcionan, que automáticamente cuando oímos, vemos, degustamos, ¿verdad?, sentimos, se producen pensamientos en nuestra mente. Y fijaros que el texto bíblico dice que Eva vio ese fruto, y entonces añade, dice que era codiciable. Estamos hablando un poquito de la codicia. ¿Qué era la codicia, verdad? Ese deseo desmedido, era codiciable. Y dice que codició, tomó y comió. Hay una serie de verbos aquí que sería muy interesante de analizar. Pero vemos como el pecado, ¿verdad?, se produce por los sentidos y a través, en este caso, de la codicia. Dice que codició. ¿Recordáis las tentaciones de Jesús? ¿Cuál fue la primera tentación que tuvo Jesús? Convertir la piedra en pan. El pan. Fue por la comida. ¿Cuál fue la primera tentación de Adán y Eva? La comida. Entonces yo quisiera en este primer apartado hablaros de la codicia por la comida. ¿Verdad que a veces hemos visto actitudes codiciosas a la hora de comer? Uno mira los platos y se pone para que no le falte a él. Eso ocurre. O se llena el vaso hasta arriba para que no falte. Una frase que se dice aquí mucho, come con los ojos. Come con los ojos. Es que es verdad, entra por los ojos. ¿Verdad? Entra por los ojos. Entonces, fijaros que la primera caída de Adán y Eva se produce por la comida. Y parece algo simple, pero eso puede producir el pecado en nosotros. ¿Cómo vence Jesús al pecado? En esta primera tentación, Escrito está. ¿verdad?, con un escrito está, soporta y no cede a la tentación de convertir las piedras en pan. Yo os pregunto, ¿Adán y Eva habían ayunado 40 días y 40 noches? No. Pero sin embargo sucumbieron a la tentación del fruto prohibido. Jesús, ¿cuánto tiempo había estado sin comer ni beber desde el texto bíblico? 40 días, 40 noches. ¿Y Jesús sucumbió a la tentación? No sucumbió. Hay una primera codicia, podemos llamarla así, que es a través de la alimentación. Yo no sé si habéis visto en algunos países cómo atrapan a los monos. Dicen que los monos son animales que son muy codiciosos. Cuando cogen algo no lo sueltan. Lo hacen suyo. Fijaros qué forma más sutil de atrapar a los monos. Dice que a los monos les gustan mucho los cocos. Y entonces hacen una abertura en el coco de tal manera que quepa con dificultad, pero que quepa la mano del mono. Y entonces el mono va al coco, mete la mano
Y cuando quiere coger la pulpa y cerrar el puño ya no puede sacar la mano. Pues os podéis creer que simplemente podría liberarse soltando la mano y sacando el brazo, y por no soltar la pulpa del coco se queda atrapado. La codicia incluso en los animales. El pecado nos ha contaminado a todos, pero la codicia llega ahí. Recuerdo la experiencia de Abraham Lincoln, habéis oído hablar de Abraham Lincoln, ¿no? Presidente de los Estados Unidos, en los billetes del dólar también lo podemos ver. Bueno, cuenta la historia que Abraham Lincoln iba con 2 de sus hijos, uno a cada lado, y los dos muchachos iban llorando. Y entonces un amigo que se encuentra con Lincoln en el camino le dice: oye, ¿por qué lloran tus hijos? Dice: lloran por lo mismo que llora el resto de la población mundial. Dice: tengo 3 nueces y ambos quieren 2. 2 para mí, una para el hermano. Y el otro dice: no, 2 para mí, una para ti. La codicia, ¿verdad?, es uno de los pecados y a veces se genera por la comida, ¿sí? Es uno de los elementos donde a veces el enemigo nos puede ganar. Vamos a leer otro texto que es paralelo, que se encuentra en Josué capítulo 7, de lo que hemos estado diciendo. Josué capítulo 7. Aquí vamos a ver también un problema de codicia por lo material. Y todos conocemos o hemos leído alguna vez el pecado de Acán. ¿Recordamos el pecado de Acán? ¿Sí? Este es un pecado que no solamente le afectó a él, es un pecado de codicia que afectó al pueblo de Israel y también a toda su familia. Y vamos a leer simplemente, conocemos la historia, ¿verdad? Vamos a leer simplemente a partir del versículo 20 y 21. ¿Alguno lo quiere leer, por favor? Bien. 7, 20, 21. Josué 7, ¿no? Y Acán Pues Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí está, escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Muy bien. Fijaros que aquí vemos cómo la secuencia es similar. Yo lo tengo aquí marcado en mi Biblia. Vi, codicié, dice el texto bíblico, y tomé. La misma experiencia que sucede con Eva en este caso. Vi, me entró por los sentidos, no pude evitar la codicia, lo tomé, ¿verdad? Y entonces lo escondió en tierra para que nadie supiese nada. Esta es la codicia por las cosas materiales. A veces uno toma lo que no es suyo, o lo que ha sido prohibido en este caso por Dios. No podían tomar nada porque era anatema, ¿verdad?, de lo que habían recogido de la conquista, del pueblo que habían de alguna forma conquistado, ¿no? Y dice el texto bíblico que, claro, además lo justifica: vi un manto babilónico que es que era muy bueno. ¿Cómo dejar eso que se pierde? ¿Verdad? A veces nuestro corazón se va en las cosas materiales, tienen mucho. Cuando nos apegamos a las cosas materiales nos dejamos arrastrar. Y esa codicia trajo la desaprobación de Dios hacia el pueblo de Israel y la consecuencia hacia la familia de Acán. Porque no solo murió Acán, sino que dice el texto bíblico que murieron sus hijos, murieron sus hijas, murió su ganado y todo lo que tenía. Lo quemaron. Primero los apedrearon y luego por orden de Dios fueron quemados. Por la codicia de un hombre, el pueblo de Dios fue castigado y también la familia, en este caso, de Acán. Hay una historia que dicen que ocurrió, es un hecho real que ocurrió hace mucho tiempo, en una posada
de lo que es Normandía, lo que es al noroeste de Francia. Y dice que en esa posada vivió un matrimonio que ya era mayor, y entonces llegó un marinero para hospedarse en aquella cantina. Y entonces el marinero pues quiso conocer un poquito de la vida de ese matrimonio, cómo les iba, qué tal el negocio. Y bueno, ellos pues empezaron a contarle de que, bueno, pues tenían un negocio humilde, no ganaban mucho dinero, pero que iban saliendo adelante, y que habían tenido un hijo, pero que se marchó y no sabían nada de él. Se había marchado y no sabían nada de él. Bueno, el marinero quiso recompensar a este matrimonio y antes de irse a dormir les obsequió con una moneda de oro. El matrimonio, cuando vio la moneda de oro, quedó impresionado, y entonces cuando el marinero se acostó, idearon un plan para matar al marinero y quedarse con el resto de monedas de oro que tenían. Cuenta la historia que finalmente lo mataron y se quedaron con las monedas. Al día siguiente, 2 familiares, dice la historia, le preguntaron al matrimonio por el marinero que había estado en su casa. El matrimonio dijo, se marchó bien temprano. Estos 2 familiares dijeron, no podemos creerlo. Y el matrimonio dijo, ¿por qué? Dice, porque ese marinero era su hijo, el cual se había marchado hace mucho tiempo y venía para ver cómo estaban ustedes y para traerles prosperidad. La codicia les había llevado a hacer algo deshonroso, a matar a una persona, y en este caso a matar a su propio hijo. El pecado de Acán tuvo consecuencias por su codicia sobre toda su familia. Por eso es importante que nosotros sepamos, mis queridos hermanos, que hay cosas que pueden perjudicar a todos los que nos rodean, y la codicia es una de ellas. Y esta sería la codicia por las cosas materiales. A veces lo que entra por nuestros ojos, ¿verdad?, se pega en nuestro corazón de tal manera que el ser humano muchas veces se ciega por conseguir eso a cualquier precio. Yo no sé si alguno de vosotros trabajara en una mina de oro o en una mina de diamantes, ¿cuántos de vosotros no estaría tentado a coger un poquito? Ay, es que me arreglaría toda mi situación, ¿verdad? Arreglaría mi vida, el futuro de mis hijos. ¿Pero sería lícito? No. Yo creo que no sería fácil para ninguno de nosotros estar pasando necesidad y estar trabajando en una mina de oro, en una mina de diamante o en cualquier tipo, ¿verdad?, de mina donde se produzcan este tipo de metales o materiales preciosos. La codicia por lo material, y entra todo por los ojos. Vamos a ver otra secuencia que se encuentra en Samuel, en el capítulo 11, que también la conocemos, que yo a este tipo le llamo la codicia carnal. ¿Primera o segunda? Segunda de Samuel, capítulo 11, y voy a pedirle a otro hermano o hermana que pueda leer los versículos del 1 al 4, por favor. Versículos del 1 al 4. A ver, Ruth, que antes quería leerlos, te damos paso a ti ahora. Venga, del 1 al 4. Y aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y pillaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron,
Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Mirad lo que pasa aquí en esta experiencia con el rey David, que también conocemos todos. El rey David no había ido a la guerra. Y podemos decir que estaba en una, digamos, en una actitud ociosa. Se levantó y se puso a pasear por la terraza de su palacio. Y dice el texto que vio a una mujer que se estaba bañando. Nuevamente vemos la secuencia. ¿Veis por dónde entra el pecado? Por los ojos. ¿Os dais cuenta? Dice que vio. Y dice el texto bíblico, la cual era muy hermosa. ¿Recordáis lo que dice Acán con el manto babilónico? Era muy bueno. Es que, ¿verdad? Era algo que valía la pena, ¿no? Aquí con David, ¿verdad? Pasa algo similar. David ve a Betsabé que se está bañando, mira y dice, oye, es que es hermosa esta mujer. Y entonces, ¿qué es lo que hace David? Porque como era el rey y tenía la autoridad, tenía el derecho, ¿verdad? Se excede, incumple uno de los mandamientos de Dios, que luego lo leeremos, y dice que manda llamar a esa mujer, la toma, dice el texto bíblico, y consuma con ella. Nuevamente vemos la codicia, algo que no es tuyo, ¿verdad? Y que entra por dónde, mis queridos hermanos. Por los ojos. Yo os pregunto, ¿cuántos matrimonios o relaciones se han roto por causa de este tipo de codicia? ¿Cuántos? Muchos. Y en nuestra iglesia también, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque me agradó a los ojos. Y no supe parar, ¿verdad? No supe controlar. Y la codicia me tomó. Muchos matrimonios se han roto, ¿verdad? Por causa de este pecado, por la codicia. Y todo porque uno no sabe mirar. Jesús dice, el que mira a una mujer, ¿verdad? Y ya la desea en su corazón, ¿qué dice? Ya adulteró. Nadie lo sabe. Pero tú sí, y Dios también. La codicia entra por los sentidos. Termino ya porque no quiero pasarme, quedan 4 minutos. Y vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículo 17. Éxodo capítulo 20, versículo 17. ¿Quieres leerlo? Adelante. No codiciará la casa de su prójimo, no codiciará la mujer de su prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. La codicia. Sí. ¿Querías decir algo, hermana? Ah, ya lo vale. La codicia, ¿verdad? Atenta contra el último mandamiento, el 10º mandamiento de la ley de Dios. No codiciarás. Y a veces, mis queridos hermanos, muchas veces centramos, digamos, nuestra vida espiritual, quizás en no robar porque no robo, en no matar porque no mato, en el sábado hacemos mucho hincapié. Pero la codicia también es uno de los mandamientos de la ley de Dios. Y Santiago capítulo 2, ¿verdad?, lo dice bien claro. El que incumple un mandamiento, ¿se hace culpable de qué? De toda la ley. Así que, mis queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude contra este pecado, que es muy sutil, que entra por los ojos, y puede ser por la comida, puede ser por lo material, o puede ser por, en este caso, lo carnal. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos cuide de todos estos pecados. Amén.
Jesús.